Inges, comenzamos con este webinar más de Bajio Consultores. Hoy, día 21 de febrero del 2021. Un webinar más de los esfuerzos de Bajio Consultores por llevarles capacitación de forma gratuita. Y creo que es por aquí el número 13 o 14 que llevamos ya en este año 2021. Tenemos un proyecto muy ambicioso en cuestión de entregarles a ustedes valor en forma de capacitaciones cortas y gratuitas. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Y pues vamos a darle a iniciar a este webinar. Primeramente me presento. Me llamo Luis Rico. Mi nombre completo pues es Luis Gerardo Ramírez Rico, solo que por alguna razón mi segundo apellido se queda grabado un poquito más, entonces desde siempre me han conocido como Luis Rico. Bueno, yo soy consultor e instructor en Bajio Consultores y también me desempeño como director de operaciones de la consultoría. Y bueno, ¿cuáles son mis áreas en específico? Pues es metrología. En la parte de temperatura, humedad, dimensional y por ahí en dimensional, pues en específico estuve algunos años en máquina de coordenadas muy metido en un laboratorio de calibración acreditado y pues estuve ahí aplicando el GD&T todos los días. Y algo que siempre me gusta comentar acerca de mí, por eso pongo las piececitas aquí en la parte superior derecha, es que soy árbitro nacional de ajedrez titulado ante la Federación Internacional de Ajedrez. Pues esa es mi pasión, ¿no? El arbitraje de ajedrez es lo que más me gusta hacer y lo que haría si no me pagaran. ¿Okay? Bueno, nada más no le digan a los organizadores de torneos. Bueno, ingenieros, algunas reglas. Estas reglas las ponemos en todos los webinars. Micrófonos desactivados. Dudas o preguntas serán expuestas vía chat y resueltas a la brevedad. Y respeto entre los participantes y hacia el instructor. Bueno, la cuestión de micrófonos desactivados, ingenieros, yo normalmente les digo que pueden activarlos en cualquier momento, pueden interrumpirme en cualquier momento para hacerme cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier duda que les surja en el momento. ¿Por qué? Porque luego se esperan a que se termine la sesión o a que se termine el tema y luego se les olvida cuál es la pregunta que me querían hacer o cuál era la duda que tenían. Y pues yo prefiero que me interrumpan en el momento a que se queden con la duda. Igual ahorita me genera un poquito de interferencia los audífonos que tengo con el micrófono. Entonces, cualquier pregunta, si me la pueden hacer vía chat, yo tengo otro dispositivo en el que estoy viendo sus comentarios. ¿Ok? Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la segunda parte de Product Definition Data Practices, que es prácticas de definición de datos de definición de producto. Y bueno, esta es una norma de la ASME, de las Y, de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. En este caso, pues la actual es la ASME Y14.41-2019, la anterior era la 2003. Entonces, esta norma pues establece los requerimientos para datos de definición de producto. Y bueno, en la primera parte, nosotros vimos lo que eran los términos y definiciones y vimos lo que era la identificación y control de conjuntos de datos. Ahora que nos toca ver requisitos comunes para los datos de definición de productos. A pesar de que esta es una norma pequeña, es una norma chiquita a comparación de otras como la Y14.5 que es mucho más extensa. Es una norma que no se digiere tan fácil como la Y14.1M o la Y14.2, porque sí tiene muchísimos detalles que pues hay que ver
en concreto. ¿Ok? Entonces, para facilitar esto, lo separamos en tres partes. Esta vendría siendo la segunda parte de este webinar, de esta capacitación. Y posteriormente vamos a tener una tercera parte donde vamos a ver ya en sí lo que son las tolerancias positivas y negativas y las aplicaciones de los datums y las aplicaciones de las tolerancias geométricas. Esto para datos de definición de producto. ¿Okay? Bueno, entonces pues continuamos con segunda parte, ingenieros. Nos habíamos quedado en los cuadros suplementarios, creo. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos resta de la sección 3, la sección 4, la sección 5 y la sección 6 de la norma. Entonces, vamos a ver primeramente lo que es la asociatividad. Y bueno, el elemento de línea representado, el marco de control y el elemento controlado deben organizarse como un grupo asociado. ¿Okay? El elemento de línea, si lo recuerdan o si estuvieron en el webinar de la Y14.2, que es Line Convention and Lettering, que son líneas convencionales y escritura, pues recordarán los tipos de línea, ¿no? Y luego los marcos de control, a lo mejor ahorita me estoy adelantando un poquito a la parte de la Y14.5, la parte de las tolerancias geométricas y los marcos de control. Entonces, estos marcos de control, las líneas y los elementos controlados, que es, por ejemplo, en este caso, no sé, por ejemplo, un diámetro de 15.1 a 15.2. Por ejemplo, aquí estaríamos controlando el tamaño de un diámetro. Entonces, todas estas anotaciones, bueno, esto en conjunto se le llama notación, pues viene siendo un elemento asociado y nos marca la norma esa asociatividad, ¿okay? De los elementos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la pieza y nosotros ¿qué hacemos? Le pedimos al modelo que nos muestre, por ejemplo, el marco de control de esta superficie y ya nos lo va a marcar, incluso nos va a sombrear muy posiblemente la característica geométrica a la que estamos pidiendo esa información, ese dato asociativo, y nos va a generar esto, ¿sí? Un marco de control, una línea guía, ¿ok? Y posiblemente incluso una dirección, ¿ok? En este otro caso, le estamos pidiendo lo mismo, la misma geometría, pero en este caso, de este lado, tiene otra dirección. ¿Okay? Bueno, esta es la tolerancia asociativa, pero que tiene dirección. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en este otro caso, por ejemplo, nosotros tenemos esta geometría y nosotros le podemos pedir la información y nos va a dar nuestro marco de control con la línea guía y también con una dirección y en respuesta pues puede que nos sombree esa característica geométrica que nosotros le estamos pidiendo. Ahora, digamos a una superficie, en un perfil de superficie de línea, nosotros le pedimos la información y nos asocia a este marco de referencia. ¿Okay? Y bueno, las características de la pieza no completamente modeladas. Se puede mostrar una representación simplificada de las características de la pieza como roscas, agujeros, empalmes, redondeos y desmoldeantes utilizando una definición de geometría parcial, o sea, unas anotaciones, atributos o una combinación de los mismos. ¿Okay? En este caso, vamos a tener un cuadro de información asociada que es suplementario. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a pedirle, por ejemplo,
a esta superficie que tiene este origen, ¿sí? Es la superficie 4, ¿ok? ¿Con respecto a qué? Al agujero 9, que viene siendo este de aquí, este barreno central o este agujero central. ¿Y qué nos va a decir? Bueno, esta superficie pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barrenos, ¿ok? Y en respuesta pues nos va a dar este recuadrito y obviamente también nos tiene que dar la asociatividad de esa geometría, de lo que le estamos pidiendo. Nos va a dar límites de superficie, nos va a dar características, en este caso para el conjunto de datos y marco de control, en este caso pues de posición verdadera. Entonces, aquí lo tenemos ya simplificado. Si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Dame la información del agujero 9. Entonces, por ahí nos va a mostrar en un recuadro suplementario que tiene que tener asociatividad con la geometría, con el elemento geométrico, y nos va a decir cuál es su tipo, algún comentario, la clase, el diámetro, la tolerancia, ¿ok? Y algunos otros datos que sean relevantes, que nos den esa información. Entonces, dependiendo del software que nosotros estemos utilizando, acuérdense que ahorita estamos viendo modelos, ¿ok? Entonces, recuerden que no aplica todas las mismas reglas de dibujo, ¿sí? Porque todas las reglas de dibujo que están sobre dibujo sobre papel son reglas generales. Y acuérdense del UOS, eh, eh, a menos de que otra cosa se especifique, pues aplicarán esas reglas básicas o generales. En este caso, normalmente no aplican esas reglas generales. ¿Por qué? Porque no estamos hablando sobre dibujo sobre papel, estamos hablando de modelos. Y bueno, ahora los requisitos generales del método. Cuando hablamos de métodos de conjuntos de datos, entonces, y en los siguientes párrafos que vamos a ver, los siguientes temas, cada método diferente para especificar la definición de productos se utiliza en apoyo de diferentes procesos y requisitos de la industria. Y el conjunto de datos es el original de todos los métodos y cualquier salida impresa es un derivado. Acuérdense que cuando veíamos la parte del original, ¿qué era el original? Pues el original era de donde se desenvolvían todos los demás planos, todos los demás detalles y todos los documentos referenciados, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando hablamos del original, estamos hablando del modelo que tiene el histórico más actual, más actualizado. El que tiene el detalle más actualizado de ese modelo matemático, de ese plano, o de más bien de esa definición de producto que nosotros estamos utilizando. En este caso, cualquier vista guardada, cualquier vista de excepción, cualquier plano impreso de manera ortográfica, cualquier plano en papel que esté de manera axonométrica o isométrica o de cualquier tipo, pues va a ser un derivado, ¿ok? No va a ser el original, sino que más bien del original surgen todos esos derivados. Y bueno, cuando hablamos de solo el modelo, estamos hablando nada más del puro modelo, no estamos hablando ya del plano, pues tiene que tener unos ciertos requisitos para la definición completa del producto. Esos requisitos pues son, inciso A, los datos de definición del producto que incluyen las notas, listas de piezas, requisitos de marcado, dimensiones y tolerancias, y deben de estar incluidos o referenciados en el conjunto de datos, ¿ok? No porque nosotros tengamos un modelo, por ejemplo, un modelo CAD en 3D,
significa que ya vamos a dejar de lado, por ejemplo, los datos suplementarios o los recuadros o listas suplementarias o los documentos suplementarios, ¿sí? Sino que dentro del mismo modelo debe de venir toda la información de definición de producto. Inciso B, tienen que estar de acuerdo a la ASME Y14.1, que es la de los formatos de el tamaño de hoja y formatos. La Y14.1, pues es la de las pulgadas métricas. Y la Y14.1M es la de tamaño métrico. Entonces, esta viene en pulgadas métricas y la Y14.1M normalmente viene en milímetros. Y estos elementos pues no son necesarios, no es necesario que cumpla con esto, excepto por lo siguiente. Número 1, nombre y dirección de la empresa o actividad de diseño correspondiente y el código CAGE en dado caso de que lo tenga, de que aplique. Acuérdense que normalmente este se utiliza por Estados Unidos. Digamos, por ejemplo, General Motors. Si nosotros somos una empresa que le fabrica en algún punto a General Motors, muy posiblemente tengamos un código CAGE, ¿sí? Que es un código de identificación único. También tenemos que tener el título del conjunto de datos, el número de conjunto de datos, los indicadores de aprobación y fechas de aprobación, que vendría siendo el histórico, el número de contrato cuando sea necesario, por ejemplo, en el caso de que sea un contrato para la US Army, en el caso que sea contrato para General Motors Company o algo así, el nombre y fecha del autor y el código CAGE cuando aplique. Y inciso C, acuérdense que estamos hablando ahorita nada más para el puro modelo. Cuando se trabaja con un modelo, no se requiere el primero o tercer símbolo de proyección de ángulo de acuerdo con ASME Y14.3. La ASME Y14.3 pues es la de vistas pictográficas y ortográficas. Entonces, si estuvieron en el webinar de la Y14.3, pues recordarán que tenemos una vista de primer ángulo y de tercer ángulo para las vistas ortográficas, que son las más utilizadas y las que más gustan para los planos de diseño. Entonces, acuérdense que ahorita nada más estamos hablando del modelo. Entonces, no es necesario que a fuerza el modelo nosotros lo tengamos en esas vistas, ¿sí? Nosotros lo podemos tener de cualquier vista sonométrica que nosotros queramos. De hecho, es posible con todos los softwares estarlo girando de los 360 grados de la manera que nosotros queramos verlo sin ningún problema. ¿Sí? Y bueno, ahora cuando aplica tanto a modelo como al dibujo, como a los planos ya en papel. Y bueno, tiene que cumplir con ciertos requisitos generales. Uno, el inciso A es una definición completa de un producto deberá contener un modelo y un dibujo que puede contener vistas ortográficas o axonométricas o una combinación de las mismas. Y se pueden aplicar anotaciones al modelo, al dibujo o una combinación de los mismos. Y bueno, aquí estamos hablando ya de requisitos generales que son tanto para modelo como para dibujo. Y nota. Se permite el desarrollo de un dibujo que proporcione una definición completa del producto. ¿Por qué ponemos aquí esta nota? Porque en requisitos generales no necesariamente tenemos que tener el modelo y el dibujo, ¿sí? Podemos nosotros tener simplemente el dibujo, pero con toda la información que nos proporcione para definición de producto y es válido, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando a final de cuentas de definición de producto. No necesariamente es obligatorio que el original sea un modelo, ¿ok? Puede ser un simple dibujo de dos vistas ortográficas y a lo mejor ser una pieza muy sencilla como una arandela, ¿ok? Un pin o no sé, una pequeña placa y un plano o un dibujo de dos vistas, por ejemplo, sería suficiente como para poder definir por completo
este producto. Y el inciso B, los datos de definición del producto creados o mostrados en el modelo y posteriormente mostrados en el dibujo deben de estar de acuerdo. Obviamente, ¿no? Si nosotros tenemos un modelo que es la representación de nuestra definición de producto, a final de cuentas, cuando nosotros tengamos algún derivado, tengamos algún plano o saquemos algunas vistas ortográficas sobre papel, pues este dibujo tiene que estar de acuerdo al modelo y tiene que definir de manera completa ese producto. Ahora sí que en este caso, en este punto, puede ser que el dibujo no complemente en su totalidad la definición de producto, pero el modelo sí. Y como el dibujo sería una derivación de ese modelo, pues tiene que ir de acuerdo a cómo viene ese modelo. Tiene que venir con todas esas características de definición de producto. Inciso C, los datos de definición de producto creados y mostrados en el dibujo no entrarán en conflicto con los datos de definición de producto en el modelo. Nosotros no podemos tener el modelo y tener un dibujo de ese modelo y que en el modelo me diga una cosa, sí, o yo le pida alguna información y a la hora de reflejármelo yo me dé cuenta de que pues el dibujo no está de acuerdo con el modelo. Entonces, ambos tienen que ser complementarios, tienen que tener la misma información, ¿sí? Porque puede pasar que el dibujo no esté actualizado, no tenga el último histórico de la actualización, entonces ya no estaríamos hablando de una representación del original. Y bueno, todos los dibujos, por supuesto, tienen que estar de acuerdo con las otras normas que le apliquen, la ASME Y14.4M, la ASME Y14.3M o una combinación de las mismas. ASME Y14.1, la Y14.1M o ASME Y14.2. ¿Okay? Estas otras ASME, acuérdense que pues aplican para dibujo, ¿sí? Entonces, todos los dibujos tienen que estar de acuerdo a estas ASME. Y bueno, ahora vamos a hablar de la gestión de datos, el data management. Bueno, los datos de gestión que no se colocan en un dibujo se colocarán en el modelo o en el conjunto de datos por separado del modelo o dibujo, ¿ok? En este caso, pues estamos hablando de documentos suplementarios, ¿sí? Acuérdense que pueden ser listas de materiales, características, pueden ser intangibles como color, dureza, eh, algunas otras cosas, ¿no? Entonces, en definición de producto, pues estamos hablando de todas esas características que va a tener nuestro producto para nosotros poderlo maquinar, poder crearlo físicamente, a final de cuentas, con todas esas características que nos está mostrando el diseñador. Y cuando hablamos de vistas en modelos, pues tenemos que hablar de la Y14.3, ¿sí? De las vistas ortográficas y pictográficas. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. En este caso, tenemos esta placa y tenemos el detalle de un corte sobre un plano, ¿ok? Entonces, este corte que vamos a hacer de la pieza, en este caso, pues nos puede llegar a mostrar la forma en la que nosotros lo vamos a ver, ¿no? En la vista, nosotros lo vamos a ver en este sentido, ¿sí? Desde este lado, desde esta parte. Y tendríamos algo así, como esto. ¿Okay? Entonces, este es un plano, un corte de plano. Y tenemos en este lado, pues la sección A, la vista de ese corte. Y también podemos tener múltiples cortes de planos.
¿sí? No necesariamente puede ser un corte nada más, sino que pueden ser a diferentes niveles. ¿Para qué? Para poder mostrar más características internas de la pieza o características que de otra manera no se podrían ver. Si nosotros no hiciéramos este corte de este plano más abajo, ¿sí? Entonces posiblemente no alcanzaríamos a ver el detalle de esta pieza en esta vista axonométrica. Bueno, haciendo un breve paréntesis, ingenieros, tenemos el canal de YouTube, Bajío Consultores, nos pueden encontrar y les pedimos por favor se den una vuelta. Tenemos por ahí algunas listas de reproducción, entre ellas la lista de reproducción de GD Antitolerancias Geométricas, donde vamos a estar cargando estos webinars que tienen que ver con GD Anti, pero igual de todas maneras también tenemos otra lista que es para metrología, otra lista que es para seguridad e higiene, y creo que otra lista donde vamos a estar guardando la parte de ambiental de los webinars gratuitos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Por ahí ya tenemos también TikTok. Todavía no le metemos contenido, pero vamos a ver qué les podemos dar por ahí. Teníamos planeado entregarles microlearning, pequeños videos educativos de 1 minuto, 2 minutos. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes como Luis Rico Consultor, así pegadito. Luis Rico Consultor sin espacios. Para que nos sigan, ingenieros. Okay. Bueno, continuamos con la sección 5, que viene siendo requisitos comunes para los datos de definición del producto. Y bueno, esta sección, ¿qué es lo que hace? Pues establece los requisitos comunes para la aplicación, la gestión de pantallas o este es display management, como cuando se guardan las pantallas o las vistas guardadas, por ejemplo, pues esa es la gestión de pantallas. Y también la consulta de datos de definición de productos, el data. También los requisitos específicos para tipos particulares de datos de definición de productos se describen de la sección 6 a la sección 10. Ahorita nada más vamos a ver hasta la sección 6. Y bueno, empezamos con lo que son los requisitos comunes. Para empezar, la gestión de pantalla, el display management, es esa gestión de visualización y debe de incluir la capacidad de habilitar o deshabilitar la visualización de todas las anotaciones, anotaciones por tipo o anotaciones seleccionadas. ¿Okay? Nosotros tenemos un modelo y el display management, ¿sí? O la gestión de pantalla, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos pedirle al modelo que nos entregue todas las características de límite de tamaño, características de tolerancias geométricas, características de datum de referencia, ¿okay? Características de distancias, características de, de sentido, ¿sí? De sentido, características de datum targets, ¿okay? Entonces, nosotros debemos de tener la posibilidad de poder habilitar y deshabilitar cada una de estas características dependiendo de lo que nosotros le estemos pidiendo al modelo, ¿sí? Puede ser que nosotros nada más le pidamos, por ejemplo, un tipo de anotación, como pueden ser distancias, como en este caso. Es la misma pieza, sí, el mismo modelo, nada más que acá le pedimos todas las características en conjunto y tiene que desplegárnoslas todas. Y en este caso, nada más le pedimos que nos desplegara las distancias. Y en este otro caso, hicimos una combinación, ¿sí? Nada más le pedimos que nos diera las características de tamaño, ¿sí? De este hall, de este barreno, la tolerancia geométrica también y algunas otras distancias básicas. ¿Okay? Entonces, cada una de estas características que traen su línea guía, ¿sí?
se le llama anotación, ¿ok? Entonces le vamos a llamar anotación a cada una de estas características o de estos elementos que nosotros le vamos a estar pidiendo al modelo. Y bueno, dentro de los requisitos comunes también vamos a tener la copia impresa, la que se le llama hard copy. Y bueno, esta copia impresa de cualquier presentación visual dada estará disponible a pedido. ¿Qué quiere decir? Si yo le pido al modelo que me deje una vista, en este caso tenemos pues una vista axonométrica, con ciertas anotaciones o ciertos elementos, y nosotros si hacemos algo así como una captura de pantalla, ¿no? Le sacamos como un pantallazo y la guardamos, y después la guardamos, ¿sí? Voy a poner aquí el disquito que ya no existe, ya no se utiliza, pero es el símbolo de guardar siempre. Si nosotros guardamos esta vista, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos creando una copia impresa, y puede ser una copia impresa que nosotros tengamos sobre papel, sí, unos planos, o puede ser una copia impresa que nosotros tengamos de manera digital, ¿ok? Puede ser un PDF guardado en una computadora, en un servidor, ¿sí? En una memoria, o puede ser un plano impreso. Y bueno, cuando se pretenda utilizar una copia impresa como dibujo de ingeniería, deberá de cumplir con las normas de dibujo aplicables, ¿sí? Acuérdense la Y 14.1, la Y 14.2, la Y 14.3, ¿ok? Y en el caso de las vistas de modelo, pues tener que cumplir con la Y 14.41. Y entre los requisitos del modelo, los vamos a describir ahorita. Estos son los requisitos generales que se aplican a todos los tipos de anotaciones que vamos a tener sobre modelo, ¿sí? No sobre dibujo, sobre modelo. Y bueno, los requisitos específicos para tipos particulares de anotación, pues ya los vamos a ver de la sección 6 a la sección 10, ¿sí? Y para ver un diagrama que muestre la relación entre la anotación y la geometría del modelo, vamos a ver la figura 5.2. Y esta la vamos a ver acá. ¿Sí? Esta es la figura 5.2 en la norma. Y esta decidí abrirla acá en la norma. ¿Por qué? Porque está un poquito grande para poderla poner en una diapositiva. Entonces nos comenta aquí, para ver un diagrama que muestra la relación entre la anotación, ¿sí? Y la geometría del modelo. Entonces aquí nosotros tenemos el diseño del modelo y su geometría. Cada H viene representando pues un agujero o un barreno. Entonces sería H1 se refiere a hall 1, hall 2, hall 3, hall 4. Y cada F pues viene siendo una superficie, una geometría de un plano. Entonces aquí pues tenemos las características geométricas, el diseño del modelo geométrico, ¿ok? Y de este lado tenemos la anotación del modelo de diseño, ¿sí? Aquí lo tenemos en forma axonométrica, con una vista parece isométrica o dimétrica. Y tenemos todas las anotaciones hacia el modelo, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la relación que tiene este modelo con la anotación? Entonces, este es el modelo geométrico, y esta es toda la anotación. Y por aquí pues vamos a tener en la parte superior F1, que es una superficie, un plano con cierta tolerancia que nos viene representando a nuestro datum A, que viene siendo este de acá, ¿sí? Luego tenemos por aquí una perpendicularidad, ¿sí? Con respecto a de un plano, la superficie F2,
que de forma geométrica pues viene siendo este de acá, y ya en el modelo nos muestra que ese es un datum B, ¿sí? Y nos muestra la anotación de la tolerancia geométrica. Y así, la superficie 3, ¿sí? Una perpendicularidad con respecto a B, y la superficie 3 pues viene siendo F3, que vendría siendo esta superficie de acá, ¿ok? Y nos la muestra aquí. Es el datum C, ¿sí? De este lado, y con una perpendicularidad con respecto a A y B, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va relacionando todo esto? En la Y14.5 nos menciona que los datums pues se tienen que tomar en orden alfabético, ¿no? Entonces el primer datum sería el datum A, que sería la superficie de arriba. Por eso es que es el primero que nosotros estamos definiendo de este lado, ¿ok? Y que estamos relacionando la geometría con la anotación, ¿sí? Sería el primero que tendríamos que tener en la anotación. En este caso, pues es este datum A. Y luego, para poder tener el datum B, pues necesitamos tener el datum A, ¿sí? Y en este caso están relacionados. Entonces, antes del datum B, tenemos el datum A, y luego del datum B tenemos el datum C. ¿Y cómo están relacionados? Pues estos datum, el A y el B, en nuestra notación, que en este caso es una tolerancia geométrica, nos va a hacer referencia a la superficie 1 y a la superficie 2. Y así nos vamos a estar yendo. En este caso, pues, en cada parte tenemos nuestros datums y sus relaciones de las anotaciones. Y más abajo ya tenemos las demás superficies, ¿sí? La superficie 4, la superficie 5, la superficie 6, y cómo se relacionan con las demás superficies geométricas, ¿sí? ¿Esto para qué? Para generarnos estas anotaciones de tolerancias geométricas, ¿sí? Y a final de cuentas, ya hasta mero al último, tenemos este cuadro, este marco de tolerancia compuesto, ¿sí? Que es una posición verdadera y es múltiple, ¿sí? Nos está representando a cuatro características geométricas que aquí las tenemos desde H1 hasta H4, ¿sí? Y esta es la relación, a final de cuentas, una característica geométrica, 2, 3, 4 características geométricas que a final de cuentas se ven representadas con una notación de múltiple, que es esta que viene aquí, con una tolerancia geométrica compuesta que también aplica para los 4, o sea, es múltiple. Y bueno, esta vendría siendo la relación de la geometría de diseño con el modelo de diseño y sus anotaciones. Acuérdense que estamos hablando aquí de las anotaciones del modelo de diseño, no estamos hablando de anotaciones de dibujo. Ok, regresamos. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de asociatividad. Y bueno, los siguientes son requisitos generales para definir una relación asociativa entre elementos digitales. Inciso A, la selección de entidades asociadas. La anotación puede estar asociada a una característica, un grupo de características, ¿sí? Que a final de cuentas pues son características geométricas, o una parte de una característica aplicable. Y bueno, para ver un ejemplo de las funciones asociadas a una dimensión, vamos a ver la 5, 3. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos esta pieza, este modelo, y nosotros le vamos a pedir información sobre tolerancia de tamaño a este cilindro, a esta superficie. Entonces, primeramente, pues nos va a tener una respuesta visual, que lo más normal es que cambie de color esa geometría, o se sombríe de alguna manera, o se resalte de alguna manera. Así puede ser que se resalte, que se ilumine, que se sombríe, o que cambie de color con respecto a todas las demás geometrías del modelo de diseño. ¿Y qué más? Pues nos va a entregar información de tolerancia de tamaño. En este caso es una tolerancia de tamaño de 50 a 50.2.
Y bueno, por ejemplo, en el caso de que no estemos pidiendo la información a la característica geométrica de este cilindro, sino a esta superficie, ¿sí? Nos debe también de generar una respuesta visual, ya sea sombreándose, iluminándose o cambiando de color, y nos tiene que mostrar esas anotaciones. En este caso, nos va a mostrar una tolerancia geométrica, nos va a mostrar el símbolo de datum de referencia, ¿sí? Nos va a mostrar también en este caso, como tiene barrenos múltiples, también nos va a mostrar los límites de tamaño de esos barrenos múltiples y la tolerancia que aplica a esos barrenos. Y bueno, inciso B, los grupos asociados, la anotación, la geometría del modelo y la geometría suplementaria se pueden colocar en grupos asociados para indicar sus relaciones. Por ejemplo, número 1, la geometría complementaria utilizada para definir la ubicación o la orientación. ¿Okay? Cuando hablamos de ubicación, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de un modelo que está en 3 dimensiones, estamos hablando de X, Y y Z. Entonces nos va a dar, en el caso de la ubicación, nos va a dar una posición de origen X, Y y Z. ¿Y eso en qué puede ir? En una geometría complementaria, ¿ok? O una notación complementaria o una geometría suplementaria, pero tiene que ir dentro de la misma definición de producto del modelo. Y número 2, un modelo de sistema de coordenadas para símbolos de referencia y objetivos de referencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de datums o datum targets. Y número 3, otra notación, esto podría incluir notas de calificación y leyendas de límite de tamaño, como lo veíamos en esta parte. Estas son leyendas de límite de tamaño. Sí, el límite de tamaño más pequeño de este diámetro es de 50 y el más grande es de 50.2. Entonces aquí nos está poniendo límite de tamaño, que a final de cuentas es una tolerancia de tamaño. Y también vamos a hablar de atributos. Los atributos se utilizan para capturar información adicional que no se muestra mediante la geometría o en la anotación del modelo. Y bueno, los atributos estarán disponibles bajo demanda. Esto de bajo demanda se refiere a si nosotros se lo pedimos, ¿sí? Si nosotros al modelo le decimos que nos muestre estos atributos. Y bueno, se pueden presentar mediante descripciones de texto, ¿sí? Formularios u otras técnicas. Y las aplicaciones de atributos incluyen, pero no se limitan a revestimientos, moleteado, orificios roscados, pines, etcétera. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros le pedimos la información del límite de tamaño y de a estos barrenos y nos va a mostrar este límite de tamaño, ¿sí? 5.4 a 5.8 milímetros, en este caso, de diámetro, ¿sí? Y como es múltiple, pues se van a sombrear los 8 barrenos, ¿sí? Esa va a ser la respuesta visual. Se van a sombrear estos 8 barrenos o van a cambiar de color, ¿sí? Y no solo nos va a mostrar los límites de tamaño, también nos va a mostrar cualquier anotación que tengan esos barrenos, como en este caso la tolerancia geométrica de ubicación. ¿Okay? Y cuando hablamos de planos de anotación, la orientación del plano de anotación se mantendrá en relación con la geometría del modelo a medida que el modelo se manipule en 3D. Por ejemplo, a medida que se gire la geometría, el texto gira en consecuencia. Y bueno, cuando tenemos un modelo CAD que no admite el mantenimiento de la orientación del plano de anotación en relación con el modelo, no se utilizarán planos de anotación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el modelo, digamos en esta vista, y nosotros tenemos todos nuestros planos de planos de anotación.
tenemos un plano de anotación que es viéndolo como desde arriba, ¿sí? Tenemos otro que es en este sentido, ¿sí? Como si lo viéramos de este lado, y tenemos otro que es en este sentido, como si lo viéramos desde este lado, ¿sí? Como si lo viéramos de arriba, pues estamos viendo esta anotación de aquí, esta anotación de acá. Como si lo viéramos desde este lado, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, esta anotación de aquí, este datum de acá, ¿ok? Y como si lo viéramos de este lado, ¿sí? De aquí hacia allá, pues tenemos estos datum targets, el B1 y el B2, son datum targets area, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esta pieza, de este lado se ve B1, B2, de este lado se ve C1. ¿Qué pasa? Que nosotros la giramos 90 grados, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasó con esas anotaciones? Pues que se acomodaron de acuerdo a nuestra vista. Ahora nosotros tenemos una vista diferente, ¿sí? Lo giramos, lo tenemos así. De este lado tenemos B1, B2 y acá C1. Ahora lo giramos, ahora hacia este lado, hacia la izquierda, tenemos B1, B2 y C1 va a quedar por la parte de acá. ¿Ok? Lo giramos hacia acá, 90 grados, ¿sí? ¿Qué pasó con estas anotaciones? Pues que estas anotaciones en automático me cambiaron ¿para qué? Para poder seguirse mostrando en la vista, en esta vista, ¿sí? De tal manera que si yo le saco alguna captura de pantalla, digamos, para tener una vista guardada aquí, ¿vale? Se sigan viendo todas esas anotaciones, ¿sí? Y aquí nos pone, de hecho, la nota. Cuando un modelo CAD o un sistema no admite el mantenimiento de la orientación del plano de anotación en relación con el modelo, no se utilizarán planos de anotación. ¿Qué quiere decir? Si no cambia la anotación cuando yo lo esté girando o lo esté moviendo, como para seguirse mostrando en las vistas, entonces yo no voy a utilizar anotación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces no se mostraría así. Digamos que si la pieza girara junto con sus anotaciones, pues posiblemente, como la giramos hacia este lado, ¿sí? Posiblemente esta anotación, por ejemplo, ya no la vamos a ver, ¿sí? Porque va a quedar hacia acá, ¿sí? Y quedaría al revés, ¿no? Estarían volteadas las letras en este sentido. Entonces, cuando eso suceda, pues no vamos a utilizar anotaciones. Y en el punto 5.2.4, en los requisitos comunes, nos habla de líneas directrices, ¿sí? Si alguno de ustedes estuvo en el webinar de la Y14.2, pues ahí vimos lo que son las líneas convencionales y escritura. Entonces, aquí no lo vuelve a mencionar. Ahora sí que el original es la Y14.2, pero acuérdense que la Y14.2 se refiere a requerimientos de definición de producto de dibujo de ingeniería, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de modelos, ¿sí? Modelos de diseño de ingeniería. Entonces, aquí pues aplican ciertas cuestiones, digamos que son especiales. A lo mejor hay alguna que otra requisito que es un requisito general que en esta norma nos especifica que se marca o se utiliza de diferente manera. Bueno, dice, los siguientes párrafos describen los requisitos para las líneas guía en los modelos. Sí, acuérdense que la línea guía pues es la que va así, ¿no? Es esta línea y acá tiene la anotación. ¿Okay? Inciso A, las líneas directrices dirigidas a los elementos de línea representados terminarán con una punta de flecha. Inciso B, ahorita vamos a ver figuras de cada uno de estos requisitos. Inciso B, cuando un elemento indicado es una superficie, la línea líder terminará con un punto dentro de los límites de la superficie. Las líneas guía pueden terminar en el borde o borde de una característica de tamaño cuando hacerlo proporciona una comprensión más clara de la intención de la anotación.
inciso C, las líneas guía para objetivos de referencia, ¿sí? Para datums. Se utilizará una línea guía sólida para indicar todos los objetivos de referencia en un modelo de diseño, cuando estamos hablando de datum targets. Y las líneas directrices se dirigirán a una entidad asociada. Siempre van a dirigirse a una entidad asociada. Acuérdense que puede ser, vamos a verlo. Puede ser tolerancia geométrica, puede ser tolerancia de tamaño, ¿ok? En este caso tenemos la línea de, tenemos esta tolerancia, ¿sí? De perfil de línea de superficie, ¿sí? Y tenemos aquí esta línea directriz, esta línea guía, ¿ok? En este caso, como esta característica pues tiene dirección, ¿sí? Está en este sentido y no está en este otro sentido, ¿ok? Entonces nos marca esta línea sobre la superficie. ¿Qué vamos a tener como una respuesta visual? Pues se va a sombrear esa característica geométrica que en este caso pues es una superficie libre, una freeform. Y en la característica o la notación tiene que estar unida a esa línea guía. Y esa línea guía, como pueden ver, pues termina en flecha y nos está indicando hacia esa superficie. Otro ejemplo, bueno, aquí se los muestro, está terminando en flecha y está indicando el sentido de esa tolerancia. Y cuando estamos hablando de un datum de referencia, pues tenemos esta línea guía que termina en forma de triángulo, que acuérdense que puede estar, ser un triángulo relleno, o puede estar en blanco, el triangulito, como quiera se vale, pero tiene que ir directo hacia esa geometría a la que está haciendo la referencia. Es para datum de referencia. Cuando estamos hablando de característica de un elemento de tolerancia de tamaño, por ejemplo, en este caso un múltiple, nos está mostrando aquí la tolerancia de tamaño 6.80 a 6.95 para estos holes. Entonces, esta línea pues va a estar indicado con una flecha, ¿sí? La flecha y la línea unida a la tolerancia o a la tolerancia geométrica en este caso, ¿sí? Y cuando hagamos referencia hacia una superficie, ¿sí? Que puede ser un plano, puede ser una freeform, una forma libre. En este caso, por ejemplo, esta tolerancia de superficie, de perfil de superficie, entonces tiene que terminar con un punto esa línea directriz, esa línea guía. Tiene que terminar con un punto sobre esa superficie, ¿sí? Entonces, estos son los casos, los diferentes casos, ¿sí? Cuando están dirigidas a los elementos de línea representados, terminarán con una punta de flecha. Cuando son líneas líder, pueden terminar en el borde o borde de una característica de tamaño cuando hacerlo proporciona una comprensión más clara de la intención de la notación. ¿Sí? Fue lo que vimos aquí, esta de aquí. La otra. Cuando son líneas guía para objetivos de referencia o datums de referencia, datum targets. Y cuando son dirigidas a una entidad asociada. ¿Sí? Tenemos esta de datum target, ¿sí? Que hace referencia a esta superficie. Y acá tenemos esta anotación asociativa. ¿Okay? Y acá tenemos la que comentábamos hacia una superficie. ¿Okay? Bueno, ahora en requisitos comunes vamos a tener también tolerancias dependientes de la dirección, que ya habíamos visto el ejemplo. Cuando se aplica una tolerancia dependiente de la dirección, por ejemplo, una rectitud a un modelo de diseño, la dirección debe definirse explícitamente como se describe, ¿sí? Primero, se agrega geometría suplementaria al modelo para mostrar la dirección de aplicación, ¿sí? Esta geometría suplementaria normalmente, ¿qué es? Una línea, ¿sí? La geometría del modelo a la que se aplica la tolerancia se definirá como la geometría asociada para la anotación. Entonces nosotros tenemos esta superficie que es un plano, ¿sí? Y
tenemos esta tolerancia, que es la que nosotros le estamos pidiendo al modelo. Y la respuesta visual pues va a ser que se va a sombrear o se va a cambiar de color o se va a iluminar esa característica geométrica, en este caso este plano sobre la placa. Pero también va a utilizar geometría suplementaria que viene siendo esta línea. ¿Para qué? Para indicarnos la dirección de esa tolerancia. Entonces, esta es una asociatividad de la dirección de la tolerancia. ¿Sí? ¿Qué puede pasar también? Que nosotros la tengamos en el otro sentido, ¿sí? Que en lugar de que la tengamos como este tipo, la tengamos en el otro sentido, ¿ok? Entonces, esta va a ser la respuesta visual. No solo se va a sombrear la geometría, sino que también nos va a tener que mostrar esta geometría suplementaria que viene siendo esta línea que nos indica la dirección de esa tolerancia. Las tolerancias dependientes de la dirección también pueden usar un vector de sistema de coordenadas del modelo para definir la dirección de aplicación. Y bueno, el vector del sistema de coordenadas del modelo, la característica asociada del modelo y la tolerancia se organizarán como un grupo asociado. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta pieza, ¿sí? Este es nuestro modelo, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros le pedimos? Pues le pedimos que nos dé este elemento, ¿sí? Sobre esta característica geométrica. En primer lugar, va a haber una respuesta visual, ¿sí? Se va a sombrear o se va a iluminar o cambiar de color. La superficie, en este caso, es una forma libre. Y nos va a mostrar pues esa anotación, pero aparte nos va a indicar el sentido de acuerdo a X, Y o Z que va a tener ese elemento, ¿sí? En este caso, esta línea pues se va a evaluar con sentido hacia Y, ¿sí? O sea, en este sentido. Ahora, la indicación de la aplicación limitada de una tolerancia, ¿sí? En una tolerancia, en este caso, parcial. Los indicadores tanto de longitud, área y ubicación limitados pueden consistir en, pero no se limitan a, ¿sí? Geometría suplementaria y anotación asociativa. Cuando se utiliza geometría suplementaria, se ubicará en la geometría del modelo, ¿sí? Como pueden ver, aquí nos dice, se va a colocar en la geometría del modelo, no nos dice que se va a colocar en cuadros suplementarios, en documentos suplementarios o en información suplementaria, aunque sí puede llegar a venir también si nosotros se lo pedimos. Bueno, la norma dice, deben de estar disponibles a pedido, o sea, si nosotros se lo pedimos. Y bueno, cuando hablamos de aplicación limitada de una tolerancia, estamos hablando de una aplicación parcial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acuérdense de las reglas fundamentales de la Y 14.5. Una de las reglas fundamentales decía que todas las tolerancias geométricas, en este caso tenemos esta tolerancia geométrica, dice, aplicará, a menos de que otra cosa se especifique, aplicarán a todo lo ancho, largo y toda la superficie que comprenda esa geometría. En este caso nosotros tenemos una placa y en la parte de arriba tenemos este plano, ¿sí? Que si yo lo voy a poner por acá, ¿no? Este es todo el plano de la parte de arriba, llamémoslo P1, el plano 1. ¿Okay? Si nosotros le pedimos la tolerancia geométrica, ¿sí? Entonces nos va a indicar que aplica a todo lo ancho, todo lo largo, toda la superficie completa de esta geometría, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos una tolerancia parcial, significa que esa tolerancia geométrica no va a aplicar a todo lo ancho, lo largo y la superficie de esa geometría, ¿sí? Sino que va a aplicar nada más
este espacio, ¿sí? Por eso es limitada, que me indique, ¿ok? Entonces, en este caso, solo nos está indicando que la tolerancia, esta aplica parcialmente a esa geometría, ¿ok? No aplica fuera de esa área. Ahora, el 5.2.7 en los requerimientos nos habla sobre consulta, o en inglés lo ponen como query. Y bueno, así viene en la norma original que está en inglés. Y el modelo contendrá la información necesaria para permitir los siguientes tipos de consultas, o sea, cuando nosotros le estemos pidiendo información a ese modelo. Para empezar, inciso A, la obtención de valores del modelo. Los valores del modelo deben poder obtenerse del modelo. ¿Sí? A final de cuentas, pues tenemos una definición de producto, ¿no? Y una definición de producto, pues tenemos que tener valores, valores que nosotros podamos medir a final de cuentas y para nosotros poder definir ese producto y poder crearlo de manera física de acuerdo a como lo tenía pensado el diseñador. Inciso B, la anotación hacia o desde la geometría del modelo y la capacidad para recorrer la relación entre la geometría del modelo y la anotación en cualquier orden estará disponible dentro del modelo, ¿sí? Bueno, esto incluye la visualización gráfica de entidades asociadas y la visualización gráfica de la anotación asociada. Cuando hablamos de las entidades asociadas, se van a resaltar o no se distinguirán de otras entidades en la pantalla a pedido. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros le estamos pidiendo esas entidades asociadas a una cierta característica, debe de distinguirse de las entidades asociadas que se puedan visualizar gráficamente de todas las demás características, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy pidiéndole nada más la entidad asociada o la información a una característica geométrica de cilindro, en cuanto a límites de tamaño, por ejemplo, las tolerancias de límite de tamaño y las tolerancias geométricas, pues nada más me debe de mostrar o de visualizar o resaltar esas características que tengan que ver con esa geometría. No me va a mostrar todas las demás geometrías que yo tenga en mi modelo. Y en cuanto a la visualización gráfica de la anotación asociada, pues todas las anotaciones asociadas con la geometría o características que hayan sido seleccionadas se van a resaltar o distinguir de las otras entidades a pedido, ¿sí? Si yo le estoy pidiendo, como veíamos anteriormente, nada más las tolerancias de tamaño, nada más me va a mostrar las tolerancias de tamaño, ¿ok? Si yo le estoy pidiendo nada más las tolerancias geométricas, nada más me va a mostrar las tolerancias geométricas, ¿sí? Si yo le estoy pidiendo nada más las distancias, nada más las distancias, ¿ok? Entonces, estas son, digamos, los requisitos comunes en cuanto a la visualización gráfica. Entonces, volvemos a la pieza, a esta pieza. Si yo le estoy pidiendo de este cilindro que tenemos aquí, ¿sí? Yo le estoy pidiendo o le estoy consultando al modelo, nada más me debe demostrar esas características de esa geometría, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? Para que no se me llene aquí de todas las características de definición de producto de mi pieza, ¿sí? Y otra, porque posiblemente yo estoy generando vistas guardadas y yo lo que necesito es ver el detalle nada más de esta geometría. ¿Okay? En este caso, en este otro caso, pues ya no estoy pidiéndole de esta geometría del cilindro de atrás, sino que le estoy pidiendo ahora, ¿sí? Le estoy haciendo la consulta de este plano que tiene los barrenos, del plano del frente. Ahora, el inciso C de la consulta son los identificadores de elementos digitales. Estos identificadores de elementos digitales
deben poder obtenerse del modelo, y estos identificadores de elementos digitales no son otra cosa más que etiquetas que vamos a tener en el modelo, que nosotros, si nosotros se lo pedimos a nuestro modelo, se deben de mostrar. ¿Ok? Y acuérdense que cuando hay algo que viene en el modelo de definición de producto y me lo muestra en un cuadro aparte, se le llama documento suplementario o cuadro suplementario o información suplementaria. Y tiene que ser asociativa al modelo de definición de producto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos estas tres superficies, digámoslo así, la F9, la F10 y la F11, ¿sí? Eh, nos va nos va a decir, nos puede mostrar, si nosotros se lo pedimos, nos puede llegar a mostrar, por ejemplo, el número de parte, algún texto o anotación, cuál es la etiqueta, en este caso la etiqueta es NT1, ¿sí? Con la que está identificado ese elemento, y las entidades asociativas de ese elemento. Y el estatus puede también mostrarnos el estatus de ese elemento. ¿Ok? Entonces, esto se deriva de esta otra que es el chasis, ¿sí? En primer lugar tenemos el chasis y luego dentro del chasis tenemos una parte que se llama chasis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, esta pues está asociada a esta y esta está asociada a nuestro modelo, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de asociatividad. El inciso D de la consulta nos habla de geometría y características del modelo, que tiene, pues, bueno, que cumplir con tres características. Uno es que las características deberán ser identificables seleccionando un elemento geométrico de la característica. Dos, todos los elementos geométricos en un grupo asociado de características deberán ser identificables seleccionando cualquier elemento geométrico dentro del grupo. Y tres, todas las características de un grupo de características se podrán identificar seleccionando una de las características. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, este plano, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, yo estoy pidiendo esta consulta y me va a sacar mi línea guía que termina en punto porque es una superficie, tiene que estar dentro de esta superficie, al mismo tiempo se me va a sombrear o a iluminar o a cambiar de color la superficie, me va a mostrar las anotaciones que tenga, ¿sí? Que puede ser un datum, ¿sí? Y me va a mostrar incluso también el origen de esa característica. ¿Okay? El inciso E nos habla de los marcos de control de características, los datum de referencia y los datum targets. Cuando nosotros tenemos la pieza y nosotros lo que le pedimos eh, esta anotación, por ejemplo, para esta característica, nos va a mostrar las tolerancias de tamaño, nos va a mostrar las tolerancias geométricas. Y bueno, estas tolerancias geométricas nos las va a mostrar en qué? En un cuadro de control, ¿sí? Este cuadro de control, que va a venir con la tolerancia geométrica, ¿sí? En este caso, pues es una de posición, ¿sí? Que es diametral de 0.16, es su máxima condición de material con respecto a los datums de referencia A, B y C. ¿Okay? Entonces, esto es sobre la selección de un marco de control, ¿sí? De este elemento. Ahora, podemos también tener
sobre la selección de un símbolo de datum target. En este caso, este datum target de superficie que está aquí, ¿sí? Y nos va a mostrar esto. Este datum target que está acá y nos va a mostrar esto. Y este datum target área que está acá, ¿sí? Que nos va a mostrar esto. Entonces, nos va a sombrear esa superficie de los datum targets que nos está indicando, en este caso A1, A2 y este otro, A1. Y al mismo tiempo, pues nos tiene que mostrar esos datum targets. Claro, con líneas directrices hacia la anotación o desde la anotación. ¿Okay? También puede ser que nosotros le pidamos hacia un datum de referencia o un datum feature symbol, que en este caso nosotros se lo estamos pidiendo hacia esta superficie que es el datum A. Entonces este datum A tiene que aparecer con su línea y hacia la superficie que nos representa nuestro datum de referencia A. Y como A viene relacionado con los datum target área, entonces también se nos tienen que iluminar esos datum target área. ¿Sí? También puede ser cuando nosotros hacemos la consulta hacia el marco de control. ¿Sí? Entonces, en este caso, hacemos la consulta y nos muestra el marco de control. Y como tiene que ver con A, B y C, también nos va a mostrar ciertos orígenes, ¿sí? Nos va a mostrar ciertos orígenes y ciertos sentidos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para esta característica, pues nos va a mostrar algún origen o sentido. O en el caso de que sea, por ejemplo, una tolerancia geométrica como la que vimos hace un momento, de rectitud, por ejemplo, pues nos puede llegar a mostrar un sentido. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de geometría suplementaria, también nosotros podemos hacer esa consulta y nos tiene que mostrar todo lo que tenga que ver con esa consulta. En este caso, en A, los datum targets A1 y A2, que son de área diametral, y el datum target A1, que es un datum target de superficie. Perdón, A3. Ahora, bueno, ya pasamos al 5.3, que ahora viene con los requisitos de dibujo. Para comenzar a ver estos requisitos de dibujo, pues hay que tomar en cuenta la Y 14.1, la Y 14.1M, la Y 14.2 y la Y 14.3, ¿sí? Porque acuérdense que hace un momento estábamos hablando de requisitos de modelo y ahora estamos hablando de requisitos de dibujo. Y bueno, los siguientes párrafos describen excepciones o adiciones para vistas en dibujo. Acuérdense, cuando hablamos de vistas en dibujos, estamos hablando de acuerdo a la Y 14.3, vistas pictográficas o ortográficas. Entonces, estamos hablando de vistas axonométricas o ortográficas. Por ejemplo, aquí tenemos una vista axonométrica de esta pieza, ¿sí? Nos muestra su origen, y nos va a mostrar todas las anotaciones, ¿sí? De acuerdo a los planos, ¿sí? Esta y esta están en el plano que sería como viéndolo hacia arriba, ¿no? Esta como un plano que vendría en este sentido, ¿sí? Y esta que tenemos aquí vendría siendo como en un plano algo así en este sentido. ¿Okay?
Entonces, en esta vista, pues nosotros tenemos la anotación sobre un modelo de diseño, ¿sí? Este modelo de diseño, para empezar, pues está en una vista axonométrica. Y en el plano puede venir, ya en el dibujo puede venir una vista axonométrica, pero sin anotación, nada más con mostrando su origen de la pieza, ¿sí? Y muy posiblemente un etiquetado, ¿sí? Una anotación. Axonometric Inge. ¿Qué es axonométrico? Cuando nosotros tenemos una vista, en las vistas axonométricas nosotros tenemos una pieza, ¿sí? Digamos, por ejemplo, este bloque, ¿sí? Y nosotros lo vamos a tener como si lo viéramos físicamente, ¿sí? Como si nosotros le tomáramos una fotografía a la pieza, la tuviésemos sobre una mesa y nosotros le tomamos una fotografía. En este caso, esta es una vista axonométrica porque es como se representa la pieza como nosotros la veríamos físicamente, ¿sí? Ya terminada, ¿ok? En el caso de las vistas ortográficas, es cuando nosotros tenemos una vista superior, una vista frontal, ¿sí? Una vista lateral, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, este bloque lo vamos a tener la vista superior así, ¿sí? La vista frontal así, la vista lateral así, ¿sí? La vista inferior la vamos a tener, no sé, así. Entonces, realmente, pues la pieza no se ve a diferentes grados que sean de 90 en 90, ¿sí? Hacia cualquier sentido lo vamos a girar 90 grados la pieza en una vista ortográfica. En una vista axonométrica nosotros podemos girarla lo que nosotros queramos. En este caso, está girada algunos, ¿qué serán? Si son aquí 30 grados, y si son acá 30 grados, entonces estamos hablando de una vista axonométrica isométrica, ¿sí? Si aquí tuviésemos 30 grados en un lado y en el otro lado diferente de 30 grados, entonces estamos hablando de una vista dimétrica, axonométrica dimétrica. Y si es diferente de 30 grados los dos, ¿sí? Y de hecho diferente de 90 grados, diferente de 30 grados los dos para que no sea ni vista isométrica ni vista dimétrica. Y diferente de 90 grados porque si fuera 90 grados ya estaríamos hablando de una vista ortográfica. Vista ortográfica. Ajá. Entonces, a esto se refiere, ¿sí? La vista axonométrica, en que no está a 90 grados de la pieza, ¿sí? No sé si haya quedado resuelta la duda, ingeniero. Igual puede darse una vuelta por el canal de YouTube y ver el webinar de la ASME Y14.3, vistas ortográficas y pictográficas. Para que quede más claro todo esto. Ahí se ven todas las vistas axonométricas y las vistas ortográficas y cómo es la vista ortográfica de primer ángulo y de tercer ángulo en los planos. Sí, entendido, ingeniero. En nuestro plano, pues podemos tener primero una vista axonométrica, que sería esta vista, como en este ejemplo, y luego ya en la parte, digamos, eso estaría en la parte de arriba de nuestro plano, y luego ya en la parte de abajo ya podemos tener nuestro plano en vista ortográfica, ¿sí? Entonces, esta es una vista ortográfica, es un plano de dos vistas, vista superior y vista lateral derecho. Y en este caso, pues estamos hablando de que es de tercer ángulo. Tercer ángulo. Igual, todo esto
lo puede ver más a fondo, Inge, en el webinar de la Y14.3, vistas ortográficas y pictográficas. ¿Sí? Que normalmente es así, es como nosotros vemos los planos. ¿Ok? Pero hay que recordar que ahorita estamos viendo la modelos de diseño. Entonces, como ahorita estamos viendo modelos y dibujos, pues sí hay que hacer la anotación que nos dice aquí, los requisitos de dibujo. Acuérdense que si nosotros tenemos el original, que nuestro modelo de diseño, un modelo CAD, por ejemplo, nosotros podemos generar esta vista, ¿sí? Y guardarla como una vista guardada, sacar, por así decirlo, el screenshot aquí y tenerlo impreso sobre papel, pero si nosotros le ponemos el escalímetro encima del papel, no nos va a dar las características a escala, ¿sí? En el caso de las vistas ortográficas, sí nosotros podemos tener el papel a escala y nosotros ponerle el escalímetro encima del papel y poder determinar cuál es la distancia, por ejemplo, de este centro hasta este centro, en caso de que no nos lo dé. Que, por ejemplo, aquí en estos planos, si se fija, pues no nos lo da. No nos da la distancia de este centro a este centro, ¿sí? Sí, ingeniero, muy bien entendido. Gracias por la explicación. Me daré la vuelta por el canal de YouTube de Bajío. Sí, claro, entendí muy bien la explicación. Me voy a dar la vuelta por el canal de YouTube de Bajío Consultores. Sí, Inge, por ahí tenemos la lista de reproducción de GD&T, tolerancias geométricas, y ahí es donde estamos guardando todos estos webinars que tienen que ver con tolerancias geométricas. Sí. Bueno, a grandes rasgos, no tiene que ver tanto directamente con tolerancias geométricas, sino más bien con modelos de diseño y anotaciones de estos modelos de diseño. ¿Sí? En el plano, pues vamos a tener la anotación, por ejemplo, de qué modelo es de la pieza, para tener una definición completa de producto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener a lo mejor impreso este plano, sí, pero como comentábamos ahorita, nosotros queremos esta distancia, entonces nosotros tenemos que tener la posibilidad en la definición de producto del modelo de nosotros ir a nuestro modelo y pedirle las distancias, ¿sí? Y en este caso podría sacarnos una distancia de aquí a aquí y nos va a decir, va a ser una distancia de tanto, ¿ok? Entonces, en el modelo puede ser que no tengamos una anotación, pero no significa que no está dentro de esta definición de producto, sino que más bien nosotros se la tenemos que pedir. Y en estos planos, pues no la tenemos, pero si nosotros tenemos una vista ortográfica, que es en este caso, nosotros podemos ver cuál es la escala en los bloques de título. Más bien no es el de título, es el bloque de escala que está por aquí, en esta parte. No recuerdo si es el de la izquierda, el en medio o el de este lado. Y ahí nos va a decir, es una escala, no sé, de 10 a 1. Nosotros agarramos el escalímetro de 10 a 1, lo ponemos aquí y vamos a medir desde aquí hasta acá. Y como es una definición de producto sobre papel de vista ortográfica, nos tiene que dar la medida de este centro hasta este centro, de estos barrenos. ¿Sí? Igual, si nosotros nos vamos al modelo de diseño y se lo pedimos, nos lo tiene que mostrar. Y nos lo va a mostrar ya sea con una anotación, ¿sí? En este caso, bueno, en este caso no sería una anotación de límite de tamaño ni de tolerancia geométrica, sería una anotación de distancia. Puede ser que nos lo muestre como una distancia así.
Sí, como veíamos en algunas de las primeras diapositivas, cuando nosotros le pedíamos nada más todas las características de distancias y nos mostraba puras distancias el modelo de diseño. Y de ahí nosotros podemos sacar una, una vista guardada y nosotros imprimirlo sobre papel, pero como va a venir en una vista axonométrica, no va a venir a escala, pero va a venir la anotación de esas distancias. Que bueno, continuamos con el 5.3, que son los requisitos de dibujo. Y tenemos los requisitos para las vistas ortográficas y para las vistas axonométricas. Como le comento, eh, la referencia, esa es la Y14.3. ¿Okay? Entonces, aquí viene en esta parte porque viene con los requisitos generales de dibujo. Y bueno, cuando hablamos de requisitos generales de dibujo, en este caso estamos hablando de cuando tenemos vistas guardadas. No tenemos en este caso vistas ortográficas. En este ejemplo pues tenemos esta pieza en estas vistas axonométricas y primero tenemos aquí la pieza en una vista axonométrica en este sentido, ¿no? Con este origen. Y luego acá lo que hacemos es un corte de plano y esta flecha A nos indica que nosotros lo vamos a estar viendo, ¿sí? Con este sentido. ¿Qué significa? Que el corte, esta sección A de este corte, pues va a estar así, ¿sí? Esta X viene hacia acá y como nosotros lo vamos a estar viendo desde acá, desde X, entonces acá, ya con el corte viendo la sección, tenemos que estarlo viendo desde X, ¿sí? Esta pieza la agarramos y le dimos vuelta. Si la giramos, hicimos el corte y le dimos vuelta y vamos a tener la sección A con esta vista con X hacia acá. Y en este sentido, nosotros podemos hacer cortes sobre el modelo y hacer anotaciones sobre esa sección o esa vista de ese corte, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes anotaciones sobre en este caso la sección B, ¿sí? Que viene siendo este corte de plano de la pieza, ¿sí? Y también veíamos que puede ser un solo corte o pueden ser cortes escalonados, ¿no? Como la pieza que vimos en diapositivas anteriores. ¿Esto para qué? Para dejar ver por la parte de adentro ciertas características que de otra manera en la vista axonométrica no se podrían distinguir. ¿Sí? También podemos tener cortes para mostrar líneas curvas mostradas. Como la pieza que veíamos en diapositivas anteriores, que era una plaquita más o menos así. ¿Sí? Y tenía un corte en esta parte de aquí y ya cuando nosotros veíamos en una parte de sección, ya veíamos que la pieza estaba algo así. Y el plano nos indicaba el sentido de ese corte. Así como nos está indicando en este plano de corte, que lo estamos viendo desde menos Y. ¿Sí? Entonces, nosotros lo vamos a estar viendo en este sentido. ¿Sí? Bueno, ahora en la sección 6 nos habla sobre notas y anotaciones especiales. Es una sección corta en la norma. Y bueno, esta sección establece los requisitos para la aplicación de notas y anotaciones especiales o notaciones especiales que se utilizan con un modelo, un dibujo o una combinación de ambos. Acuérdense que cuando hablamos aquí de dibujo, normalmente estamos hablando de una
vista guardada, de una vista de corte, de una vista de sección desde el modelo. Y en el 6.1, en los requisitos comunes, nos dice que no hay requisitos comunes para notas y anotaciones especiales. Y bueno, en el 6.2 ya nos especifica los requisitos del modelo. El 1 es el plano de anotación del área de notas. Cuando se colocan notas generales, notas tipo bandera y anotaciones especiales en un modelo, se colocarán en un solo plano de anotación que no gire con el modelo. Y bueno, este plano de anotación estará disponible para su visualización con el modelo anotado. El 2 nos habla sobre notas generales. Las notas generales no requieren asociatividad y pueden incluir tolerancias predeterminadas para todo el modelo. No sé si alguna vez ha visto que en algún plano viene toda la definición de producto. Bueno, digamos acá viene los bloques de título y demás, el bloque histórico y demás. Y por aquí vienen ciertas anotaciones. Y posiblemente una diga, para todas las distancias de mayores a 0 y menores a 1 milímetro, la tolerancia va a ser de 0.05 milímetros, por ejemplo. O más menos, o unidireccional, como nos la ponga. Y posiblemente diga de 1 milímetro a 5 milímetros, de 1 a 5, la tolerancia va a ser de tanto, ¿sí? Entonces, esas son notas generales que no requieren asociatividad. Recuérdense que toda la asociatividad, tanto de notas como de otras características del elemento, tienen que estar unidas, ya sea por una línea directriz o por un bloque o cuadro suplementario o característica suplementaria, ¿sí? Que en el caso de que cuando lo pedíamos, por ejemplo, pues venía aquí la información, ¿no? En un cuadro que nosotros le podíamos pedir sobre el modelo. Las notas locales serán asociativas a los elementos digitales aplicables en el modelo. Entonces, todas estas notas van a tener que ser asociativas hacia el modelo. Y cuando nosotros las pidamos, pues nos va a estar sombreando o iluminando esa pieza, más bien esa geometría, y posiblemente también cuando estemos hablando de Datum Targets área, por ejemplo, nos va a estar iluminando esa área de esos Datum Targets. Cuando hablamos de flag notes, de notas de tipo bandera, no sé si en SolidWorks o en Calypso o en algún modelo que ustedes hayan medido en algún momento, pusieron el famoso balonado, que no es una nota de límite de tamaño, no es una nota de distancia, no es una nota de tolerancia geométrica como un marco de control, ¿sí? Sino que es, por ejemplo, nosotros aquí le ponemos diámetro del barreno 6. Nosotros le ponemos un título. A ver, así ya me escucho un poquito mejor, Inge. Sí, gracias, Inge. Me daba pena decirle. Ok. Gracias. Descuide, Inge. Bien. Las flag notes o notas de tipo bandera no son asociativas de características del elemento. Por ejemplo, no son marcos de control, no son límites de tamaño, no son distancias. ¿Okay? Entonces,
si alguna vez hemos balonado algún modelo, digamos, nosotros tenemos nuestra pieza y nosotros le ponemos una nota bandera, ¿sí? Y nosotros le vamos a poner, no sé, diámetro del barreno 6. Nosotros lo colocamos y nos va a dar, por ejemplo, su posición X, Y, Z, el valor actual y el valor nominal. Puede que nos muestre por aquí el error. Puede que acá si es un punto, por ejemplo, no, puede que le pongamos el 3D, la distancia 3D, y por aquí nos va a sacar un error, ¿no? Que va a ser la diferencia aritmética de Pitágoras de la localización del nominal, del punto nominal con nuestro punto obtenido. Entonces, estas flag notes, primeramente, en cuanto al símbolo de nota y el texto, se colocarán en el plano de anotación del área de notas. Entonces, si nosotros sacamos un screenshot o una captura guardada, tiene que estar hacia el sentido hacia nosotros de esta flag note. O sea, no debe de girar, al igual que las anotaciones, junto con el modelo. Si nosotros podemos agarrar el modelo y lo podemos girar 380 grados o lo que nosotros queramos, en cualquier sentido, en cualquier dirección, pero esta flag note no debe de cambiar de ese plano de anotación, al igual que las demás anotaciones, las que sí son asociativas. Y el símbolo de la nota, el número de la nota y el texto tendrán asociativos a los elementos digitales a los que se aplica, ¿sí? En el dado caso de que nosotros le pidamos, pues nos va a dar cierta información asociativa, ¿sí? Con qué elementos hace referencia, su número de parte, no sé, ciertas características suplementarias. Y también el símbolo de nota y el número de nota se mostrarán junto a los elementos digitales aplicables en el modelo, ¿sí? Como en este caso, el nombre de la nota, ¿sí? Y el símbolo de la nota, pues tienen que venir juntos. No podemos poner una flag note sin que tenga un título esa flag note y un símbolo. Que, bueno, en este caso sería un cuadro, por ejemplo, o puede venir en una forma redondeada, ¿sí? O en una forma como de globo, ¿sí? Y la línea que se une a la característica geométrica de la que nosotros estamos sacando esa flag note no es una línea directriz, o sea, no coincide con lo que nos marca la Y14.2. Igual también, Inge, si tienen la oportunidad de meterse al webinar de la ASME Y14.2, que es líneas convencionales y escritura, para que vean los diferentes tipos de línea que se manejan en los dibujos. Entonces, esta flag note pues no es parte de un dibujo de ingeniería, ¿sí? Simplemente es una nota que nosotros tenemos la posibilidad de colocarla en nuestras vistas del modelo de diseño. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos me voy a adelantar un poquito, tenemos la tabla 7.1, que son ejemplos de dimensiones resueltas. Ahorita no vamos a ver las dimensiones resueltas. Vamos a ver más bien estas anotaciones, ¿sí? La básica. Esta es una distancia básica y viene dentro de un cuadro. Entonces puede ser lineal, radial, angular, diametral o diámetro esferical, ¿sí? En cuanto a las de tamaño, puede ser lineal, diametral o
esférica. Y la nota 3 nos habla de que los valores mostrados son ejemplos y los valores actuales se van a ver reflejados por la precisión de la definición del modelo. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos tener nuestra flag note con ciertas medidas, por ejemplo, valor actual, valor nominal, que puede ser, no sé, el del diámetro, puede ser X, la posición, por ejemplo, X, Y, Z y nuestro diámetro, ¿no? Estas 4 características. Entonces, puede ser, dependiendo de nuestro modelo, que nos marque un buen de dígitos, ¿no? Después del punto decimal. Al momento de nosotros mostrarlo, pues tenemos que resolver esa dimensión. En este caso, por ejemplo, como es una distancia básica, posiblemente yo no necesite que me pongan 6, 10 o 20 decimales, ¿sí? Después del punto decimal. ¿Sí? No necesito que me dé micrómetros, picómetros, sino que más bien yo voy a mostrar, o sea, va a mostrar en la flag note una dimensión resuelta. ¿Okay? Bueno, esto ya sería parte de la tercera entrega de este webinar de definición de producto, datos de definición de producto y prácticas. ¿Okay? 6.3.1 nos habla sobre las vistas axonométricas y las notas locales. Y nos dice que pues va a tener una línea líder que indique claramente las características que están relacionadas con la nota. Y bueno, esto tiene que ver con la Y14.2, que nos indica que la línea líder pues va a tener esta forma. Y ya de este lado nosotros vamos a poder colocar, ¿sí?, el elemento asociativo, que puede ser una tolerancia geométrica, por ejemplo, y va a estar unido a un marco de control. Puede ser una tolerancia de tamaño, ¿sí? Por ejemplo, 50.0 a 50.5, ¿ok? O puede ser un más menos, ¿no? También. Y bueno, ingenieros, pues hasta aquí dejamos esta segunda parte, esta segunda entrega. Vamos a tener una tercera parte de esta norma, porque sí tiene muchos detalles que hay que ver en específico, en concreto, y estar viendo las figurillas, ¿sí? La tercera parte va a estar más llena de figurillas que de contenido teórico, ¿sí? Va a ser un poquito más práctica. Entonces, hasta aquí terminamos, ingenieros, este webinar. Les comento, nos quedan 2 cursos programados para este mes. El curso de estimación de la incertidumbre de 16 horas, el 24 y 25 de febrero. Por ahí si quieren participar de alguno de este curso, pues por ahí me echan un correo. También tenemos el de guía de antitolerancias geométricas, un curso básico de 8 horas, el 26 y 27 de febrero, por si les interesa, pues por ahí envíenme un correo. Entonces, hasta aquí terminamos, ingenieros. ¿Alguna duda? Claro que sí, ingeniero, sí, le comparto la presentación. De hecho, les comento, generamos un Drive, una carpeta de Drive de Google, en el que estamos metiendo mucha información, estamos metiendo las normas precedentes, estamos metiendo la norma ASME, ya 14.5, algunas otras ASME, estamos metiendo cierto material, algunos manuales, ejercicios, prácticas. Ahí voy a introducir, voy a meter estas presentaciones de los webinars. Y de igual manera, esta presentación, esta capacitación también se va a estar subiendo al canal de YouTube en Luis Rico Consultor, lo pueden encontrar, o si no, en el canal de Bajío Consultores.
Igual, si me pasan su correo de Gmail, yo los puedo agregar a la carpeta de GD Antitolerancias Geométricas para que ustedes puedan descargar las normas o el material que ustedes requieran y ahí los voy a subir. Ahí voy a subir este webinar. Igual va a venir la primera parte del webinar que se dio el 25 de enero, creo. Va a venir esta segunda parte de este webinar. Y cuando se presente la tercera parte, que ya va a ser la última de este webinar, también lo voy a estar subiendo. Ok, ingeniero Joel. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí, ingeniero? Justo terminamos a tiempo. Muy claro la presentación y me ayudó a despejar muchas dudas, pues ya que yo ya me había capacitado anteriormente en GDT y pues conforme pasa el tiempo, pues avanzan las normas un poco más, pero sí había cosas que no conocía, pero me han servido muchísimo. Ok, ¿ya había visto las ASME precedentes? No, fíjate, no las había visto. Fíjese qué curioso. Se supone que uno debe de ver primero las ASME precedentes y luego ya ver la Y14.5, ¿no? Porque hay muchas cosas de la Y14.5, tolerancias geométricas, que pues están referenciados a las otras normas, a las otras Y. Entonces uno sí tiene que saber, o al menos haber leído anteriormente las ASME precedentes, para saber de dónde nos está hablando o de dónde se basa para toda la parte que tiene que ver ya con tolerancias geométricas. Entonces, de hecho, yo he visto que por ahí algunas consultorías ofrecen el curso de interpretación de planos de ingeniería y les dan nada más la Y14.5 y eso en sí no es un curso de interpretación de planos. Sí, si les vamos a dar un curso de interpretación de planos, por ejemplo, en Bajio Consultores, nosotros les damos las ASME precedentes para que vean el tamaño de hojas, los formatos, las líneas convencionales, la escritura, sus tamaños, en cuanto a la parte dimensional, ¿no? Lo que tiene que ver si son pulgadas milimétricas, si son, si es métrico, que viene con micrómetros, los documentos relacionados, las listas asociativas, los símbolos de texturas, y abreviaciones y acrónimos, por ejemplo. Entonces, sí, uno tiene que ver todo eso para poder interpretar un plano, porque para empezar, la ASME Y14.5 ni siquiera nos marca los bloques de título, cómo es la zonificación, cómo se presentan los planos cuando son múltiples hojas, por ejemplo. Entonces, por ahí vamos a estar organizando un curso de GD&T, pero que va a ser basado en todas las ASME de la Y. Igual yo creo que va a durar unas 40 horas, lo estamos preparando para el mes de abril y va a llevar pues todas estas cuestiones, va a estar muy completo. Entonces, ¿alguna otra pregunta, duda, ingenieros? No, Luis, ninguna. Como te comenté, pues sí, como tú lo dices, hay que primero conocer los precedentes. Es como ahora en la cuestión de cuando te capacitas en ISO, primero tienes que ver la interpretación antes de brincar a ser auditor, ¿verdad? Exactamente, ingeniero. Ok, que bueno, pues terminamos justo a tiempo, como estaba programado. Cualquier cosa, ingenieros, me pueden mandar correo a luisrico@bajioconsultores.com y por ahí los puedo estar apoyando en cualquier duda que tengan. Aquí en Bajio Consultores, pues estamos procurando generarles valor. Pues muy feliz fin de semana, feliz domingo, lo que queda, ingenieros. Estamos para servirles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.